Gracias te damos, Señor, porque tus palabras son vida y abrimos el corazón en esta hora, Señor, para recibir tus consejos. Síguenos llenando de ti, síguenos envolviendo, Señor, con tu sabiduría, Padre, porque tu palabra es vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Pues bueno, es un gusto conectarnos, familia, nuevamente, ahí en casita donde están viendo la transmisión. Reciban un abrazo, un saludo, sean bendecidos. Y bueno, vamos a leer todos juntos, por favor, el capítulo 17 de Jeremías, 17:7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. A mí me gusta mucho este versículo. Y bueno, yo les quiero preguntar algo. Si existiera un puente muy, muy, muy grande, un puente colgante, que atravesara un gran precipicio, así muy, muy alto, ¿ustedes lo cruzarían si alguien les dice, pues sí, se ve firme, pasa? ¿Ustedes lo cruzarían? Pues yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Uno se atrevería a cruzar el puente hasta que en verdad lo viéramos o estuviéramos seguros o comprobáramos que efectivamente está firme y es seguro cruzar, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, bueno, vemos que la confianza puede ser algo que todos ejercemos. Algunos de ustedes o todos nosotros, pues confiamos todos los días, pero no nos damos cuenta, ¿no? Confiamos en algunas cosas, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, nos subimos al autobús sin conocer al conductor, ¿verdad? No verificamos si tomó clases de manejo, no verificamos si el autobús o el transporte está en condiciones ideales para pues transitar, si tiene bien los frenos, ¿no? Nos subimos, ¿no? Este es un ejemplo. Otro, nos sentamos o cuando vamos a algún restaurante, nos sentamos a comer, se pide la comida y listo, pero nunca nos metemos a la cocina para verificar si los alimentos los lavaron o si la gente tiene las manos aseadas, lavadas. No verificamos nada. Entramos, nos sentamos y comemos, ¿verdad? O por ejemplo, cuando nos sentamos en las sillas, vemos un lugar o nos sentamos en la silla o aquí en la iglesia hay sillas, llegamos y nos sentamos, pero nunca revisamos si está en condiciones, no hacemos el cálculo de sus materiales, las proporciones, nuestro peso nos resiste o no, o sea, no lo hacemos, simplemente nos sentamos. Entonces, sin darnos cuenta, pues bueno, todos los días estamos confiando, vivimos confiando, pero la pregunta hoy no es si confiamos, porque podemos confiar en muchas cosas. La pregunta es en quién estamos depositando nuestra confianza. Y bueno, vamos a ver qué significa confiar. Confiar significa tener fe o esperanza firme en alguien o en algo, encomendar algo a alguien más y actuar con excesiva seguridad. Depositar en alguien nuestra esperanza. Algunos sinónimos son creer, esperar, fiarse, entregarse, abandonarse y despreocuparse. Entonces vemos que la confianza pues no significa saber qué es lo que va a pasar, más bien significa decidir, ¿no? Decidir descansar en alguien aunque no sepamos lo que va a pasar. Y eso cambia completamente la perspectiva. Entonces, esto es lo que significa esperanza. Y veíamos el ejemplo de la silla. ¿Sí? Podríamos poner una silla aquí enfrente y preguntarles, ¿ustedes creen que esta silla aguante mi peso? Yo, si me siento en una silla de las rojas como las de aquí de la iglesia, a ver, si la ponemos al frente, ¿ustedes creen que la silla pueda soportar mi peso? Entonces todos diríamos, pues tal vez, ¿verdad? Pero hasta que yo me siento en ella, yo puedo comprobar. Y eso es realmente ya confiar. El dejar todo mi peso en ella, confía en que la silla me puede aguantar. Entonces, ¿cuántas veces decidimos que confiamos en Dios, pero seguimos cargando con las situaciones, ¿verdad? Miren, en la Biblia
hay algunas historias que nos enseñan sobre la confianza. Hay algunos versículos y textos donde podemos aprender sobre la confianza, sobre lo bueno que es confiar en Dios. Y hay una historia que a mí me gusta mucho, y esta es la historia del pequeño David, porque es un buen ejemplo de la confianza. Y saben, muchas veces cuando pensamos en David y en Goliat, normalmente pues recordamos una piedra, recordamos la onda, recordamos un gigante, recordamos una gran victoria, ¿verdad? El pequeño vence al gigante y salva al pueblo, ¿no? Bueno, al pueblo de Israel. Pero sabes, la verdadera historia, ahondando más, pues no trata exactamente de un joven valiente que enfrenta al gigante y trae una victoria. Más bien trata de un hombre que aprendió a confiar más en Dios que en lo que él veía con sus propios ojos. La historia más bien habla de eso, de cómo un joven, un hombre, aprendió a ir confiando y confiando en Dios, sobre todo, más allá de lo que su realidad pudiera ver. Él ya había sido entrenado. O sea, es decir, cuando nadie lo veía en el campo, David ya había peleado contra osos o leones. Y bueno, y así se fue construyendo la confianza que él tenía en Dios cuando llegó a ese gigante. Porque, sabes, la confianza no aparece de un día para otro. No es así como de, híjole, quiero confiar en Dios, me voy a dormir y ahora sí ya mañana voy a confiar, ¿verdad? No, tal vez no es así. La confianza se va construyendo. Es como en las relaciones humanas, como nosotros. Nadie confía en un extraño, ¿verdad? Es más, siempre se les dice a los niños, no confíes en los extraños, no hables con extraños. Entonces, o sea, la confianza se construye. No se puede confiar en un extraño, no se puede confiar en alguien que no conoces. Entonces, igual como sucede con las personas, bueno, que la confianza se construye. La confianza se construye, pues bueno, a través del tiempo, a través de las experiencias, a través del conocimiento mutuo. Pues para confiar a alguien, obviamente debes pasar tiempo con esa persona. ¿Para qué? Pues para conocerlo, ¿verdad? Para ver cómo piensa, cómo actúa, cómo se conduce, cómo reacciona ante las cosas. Necesitamos pasar tiempo con alguien, convivir pues de manera cercana con esa persona y vivir algunas experiencias que nos permitan determinar si puedo confiar en esta persona. Se va desarrollando la confianza con el conocimiento mutuo conforme nos vamos conociendo, y así se empieza a confiar y bueno, se puede confiar en alguien. Entonces vemos cómo David conocía a Dios. Entonces, en su diario vivir, sabemos que él pasaba tiempo con Dios. Él platicaba con Dios, escribía salmos, él cantaba, le componía cantos a Dios. Entonces sus salmos nos dejan ver que él tenía una estrecha relación con Dios. Él le hablaba con mucha cercanía, no le hablaba como un extraño, como alguien lejano. Él tenía una relación muy cercana con Dios, conocía a Dios. Podemos ver que en base al conocimiento que él tenía de Dios, por eso él confiaba sólidamente en Dios. Entonces yo me imagino que David ya había visto la mano de Dios a lo largo de sus días, a lo largo de su vida, que aunque él era muy joven, era joven pequeño, él ya había visto y experimentado la mano de Dios en su vida, a lo largo, pues como decimos, de sus días. Tal vez cuando él tenía que ir y rescatar a sus ovejitas, él veía cómo Dios lo respaldaba, lo ayudaba, cómo Dios lo acompañaba cuando tenía que atravesar tal vez el campo en la noche o en la madrugada él solo. Lo ayudó a vencer un oso cuando quiso robarse una oveja. Cuando peleaba contra un león, él salió ileso, protegiendo a las ovejas. Y en la historia y en Samuel vemos cómo dice esta parte, ¿no? Que él iba y perseguía al oso, perseguía al león y lograba defender y traer a sus ovejas a salvo.
Entonces él iba desarrollando su confianza. Él vio en cada vivencia, él veía que Dios estaba con él, Dios lo libraba, Dios lo defendía, Dios le daba valor. Y él iba como creciendo en confianza, su nivel de confianza con Dios era mayor y era sólido. Y pues como decíamos, la confianza no aparece de la noche a la mañana, entonces nunca podrás confiar en alguien plenamente si no le conoces. Hasta que le conoces puedes empezar a confiar. Y bueno, van haciendo esta confianza de ese conocimiento. Pero aquí vemos en la historia de David y Goliat, bueno, cómo este joven David, ya tenía una confianza en Dios construida, ya la había construido. Y conocer a Dios le hacía tener una perspectiva diferente de su realidad. Porque tal vez en medio del campo, al ver lobos, al ver a los osos, alguien con una perspectiva diferente, tal vez hubiera temido por su vida. No se hubiera atrevido a perseguir a un león para salvar a un borreguito. Pero la confianza que él tenía hacía que su perspectiva hacia su entorno fuera diferente. Y todas las situaciones, yo me imagino que él ya las veía con unos ojos de fe, confiando en Dios de una manera muy diferente. Y esto lo refleja en la misma historia, cuando el pueblo de Israel está a punto de tener una batalla con los filisteos. Y bueno, cuando el gigante Goliat, que estaba del lado de los filisteos, pues sale y atemoriza todo el ejército. Y dice ahí en la historia de Samuel, ustedes pues pueden leerla con calma en casita, ahí en Samuel 17, en primera de Samuel 17, bueno, ahí van a encontrar la historia. Dice cómo este gigante medía casi 3 metros. Y luego dice que llevaba un casco de bronce y su cota hecha de bronce pesaba casi 57 kilos. O sea, era un gigante. Ahí vemos en la historia cómo él era un gigante. Y este gigante amedrentaba al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Y ahí dice la historia cómo el gigante les gritaba, los insultaba, los amenazaba, los retaba. A ver si hay alguno ahí valiente, venga y pelee conmigo. Y los amenazaba, si ustedes ganan, vamos a ser sus siervos, pero si ustedes pierden, van a ser nuestros esclavos. Entonces, pues ahí en la historia, en el versículo 11, vemos que cuando ellos escuchaban todo esto, dice que los israelitas quedaban aterrados y profundamente perturbados. O sea, el gigante verdaderamente les atemorizaba. Y así estaba el ejército, aterrado. La visión que ellos tenían de la situación era muy diferente a la visión que tenía David de la vida, de las cosas que él vivía. Eran visiones diferentes, la perspectiva era muy diferente. Y ahí nos cuenta la historia cómo ellos tenían pues ya estos 40 días en esa postura, con las amenazas del gigante, con los gritos, pero no pasaba nada. Nadie se atrevía, nadie era lo suficientemente valiente para enfrentar al gigante. Y bueno, ahí vemos en la historia cómo el padre de David lo manda. Isaí manda a David con provisiones para sus hermanos. Lo manda. Llévales esto, salúdalos, tráeme noticias, ¿cómo están? Él llega y se encuentra igual con la misma escena que había estado viviendo el ejército de Israel por 40 días, la misma escena. Los gritos y amenazas y el pueblo aterrado. Pero alguien que tiene una visión distinta, una perspectiva diferente, porque su confianza está plena en Dios, es este el cuestionamiento que se hace. Él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, él no veía a ese gigante de 3 metros que veían los demás. Él no veía como algo intimidante a la persona que estaba frente a ellos. Él decía, ¿quién es este incircunciso que viene y provoca a los escuadrones del Dios viviente? Él claramente tenía
y la perspectiva de Dios, la grandeza de Dios en su vida y en su pueblo. Pero el pueblo estaba, el ejército estaba atemorizado. Entonces, bueno, él habla con el rey, él quiere enfrentar al gigante, él dice, yo voy, no puede ser, este es un incircunciso, filisteo, yo voy a ir a enfrentarlo. Y claro que el rey dice, pues eres un joven, eres muy joven, eres muy pequeño, no puedes. Al final vieron cuál valentía y cuál era la decisión que él tenía tan firme que decía, voy a enfrentarlo, y bueno, sale a enfrentarlo, sabemos esta parte de la historia. Y cuando David se atreve y sale, llegó un punto en el que estaban los dos ejércitos de frente, dice la historia. Y va este jovencito que tomó unas piedras y tomó su onda y conocemos la historia. Conocemos la historia. El gigante al verlo lo menosprecia. El gigante al verlo se burla, lo menosprecia y le grita, ¿qué acaso soy un perro? Le gritaba él a David, para que vengas a mí con un palo. Y lo quería atemorizar, le decía, ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, le gritaba. Lo quería atemorizar, lo quería intimidar. Todos se asustaban, todos temblaban, todos estaban intimidados y escondidos y se achicaron, como dicen por ahí, ¿no? Estaban atemorizados. Pero la respuesta de David, vamos a leerla todos juntos en 1 de Samuel 17, en el versículo 45, ¿les parece? Vamos a leerla porque esta es la respuesta de alguien que ha desarrollado una confianza plena en Dios, alguien que ha construido con el tiempo una vida de confianza en Dios. Y David le respondió al filisteo y le dijo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Aquí vemos la valentía por el conocimiento que él tenía de Dios. Dice, tú estás desafiando al ejército del Dios de los ejércitos, del Dios de los ejércitos celestiales, el Dios que controla el universo. Él sabía quién era Dios. Y miren, vamos al 46 y 47, al siguiente versículo, y vamos a ver las declaraciones que él hace. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré, te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Aquí vemos la declaración poderosa que hace una persona cuya confianza ha sido desarrollada y plenamente él conoce a Dios, confía en Dios y sabe que Dios puede obrar de maneras inimaginables. Y él le dice, todo el mundo sabrá que hay un Dios. Y sabemos cuál es la conclusión de esta historia. Derriba al gigante. Una piedra certera en la frente, derriba al gigante. Lo derriba. Y tal cual dijo, una vez que lo derribó, corrió y con su propia espada de Goliat lo terminó. ¿Qué veía Goliat? Menospreció a un muchachito, menospreció a una onda. Él veía una roca, algo frágil, él veía una personita. Pero ¿qué veía David? David veía un Dios derribando al gigante, como lo había hecho antes. David veía a un Dios dándole la victoria, justo como lo había hecho antes. Dios obra grandemente cuando ponemos toda nuestra confianza en Él. Y sabes, por eso antes de que el enemigo quiera destruir tus sueños, el enemigo va a intentar destruir tu confianza en Dios. Va a buscar la manera de que no confiemos en Dios. Pero miren, vamos a Jeremías 17, 7 y 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza.
Eres bendecido cuando confías en Dios. Eres bendecido cuando decides que tu esperanza está en Él, que tu esperanza va a estar en el Señor. Dice así el siguiente: son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas, y a esos árboles no les afecta ni el calor, ni temen los largos meses de sequía, porque sus hojas están siempre verdes. Así es una persona que confía en Dios, que tiene puesta su esperanza en Dios. Una persona que no cree que es autosuficiente, una persona que no confía en sus capacidades, que no confía en todas sus preparaciones, sino confía en Dios y pone en Él su esperanza. Aquí vemos cómo nos muestra lo bello y las bendiciones de poder confiar en Dios. Nos conviene como iglesia construir nuestra confianza en Dios. Amén. Y lo vamos a hacer a través de conocerlo. Debemos conocerlo más, conocerlo en lo secreto, en nuestro hogar, conocerlo en cada vivencia de nuestro día cotidiano. Ahí lo vamos a conocer. No podemos confiar plenamente en alguien que no conocemos, pero entre más conocemos a Dios, menos temor tendrás del futuro y de las situaciones. Y veremos a Dios en todo momento, veremos su fidelidad, su amor, su provisión, su restauración, veremos su justicia, su misericordia. Y cada vez será más fácil confiar en Él. Miren, en el Salmo 62, vamos a verlo en el 5, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Es hermoso poner nuestra confianza en Dios. Es maravilloso dejar que Él sea nuestra esperanza. Y miren, otro punto importante de esta historia es que nos enseña a no huir de las batallas, de las luchas o de las pequeñas situaciones de nuestro diario vivir. Vamos a encontrar a Dios en ellas. A veces no queremos padecer nada. Como hijos de Dios, pues ¿qué quisiéramos? ¿No? Vivir en una nube de algodón, de arcoíris, ser felices, que nada ni nadie nos haga daño, que no nos pase nada, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos? Pero ¿sabes qué? No. El Señor nos enseña que no debemos temer, ni huir, ni tratar de evadir las pequeñas luchas o batallas de nuestro diario vivir. Hay que verlas con buenos ojos, como lo hacía David, porque cada pequeña situación es una oportunidad de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, de ver cómo Dios está en medio de nosotros y dejemos que Él pueda utilizar estas pruebas para desarrollar la fe que vamos a necesitar el día de mañana. No huyamos. Cuando dependemos de Dios en lo pequeño, podremos depender de Él en lo más grande. Entonces, toda situación es una oportunidad de ver a Dios. Vamos a dejar que Él nos sorprenda, que vamos a dejar que Él nos defienda, que Él obre, que abra puertas y vamos a ver su mano de poder. ¿Sí? Y una vez que esto suceda, vamos a recordar siempre todo lo que Él va haciendo en nuestra vida. No olvidemos, no debemos olvidar lo que Él va haciendo, sino traigamos a memoria constantemente lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando recordamos cómo Dios nos sostuvo antes, cómo Él nos libró de alguna situación antes, entonces nuestro corazón recuerda y tiene fe y esperanza para lo que viene. Entonces lo que hemos vivido se convierte en esa evidencia de la fidelidad de Dios para nuestro futuro. Y miren, ahí en el Salmo 103 vemos cómo esta era una práctica que también tenía el salmista. Decía que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su nombre. Y en el siguiente versículo, en el 2, dice que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Él tenía esta práctica
de no olvidar lo que Dios ya había hecho por él. Y por eso fortalecía cada vez su confianza en Dios, se fortalecía su fe cada vez más, porque él recordaba todo lo que Dios hacía por él, todas esas cosas buenas que Dios había hecho por él. Por eso él, sin titubear, dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Verdad? Y bueno, miren, otro punto es: aprendamos a obedecer, aunque no entendamos lo que está sucediendo en ese momento. Porque la obediencia es la expresión práctica de la confianza en Dios. La obediencia es esa expresión práctica de la confianza. Como hemos visto, la confianza no consiste en que Dios haga lo que yo quiero. La confianza es saber que la voluntad de Dios es perfecta, es buena. La voluntad de Dios es mejor, es mejor. Sus pensamientos son mejor que nuestros pensamientos. Dice la Biblia que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, cuando confiamos en Él, obedecemos, aunque en el momento no logremos entender. Al confiar en Él sabemos y le estamos declarando que su voluntad es mejor que la nuestra, su voluntad es perfecta. Podemos confiar en lo que está por venir porque sabemos que está en sus manos. En sus manos sabemos que las cosas son mejores. En sus manos sabemos que habrá bendición. En sus manos sabemos que las cosas se van a resolver de una mejor manera que si lo hiciéramos con nuestras propias fuerzas. Entonces, aprender a obedecer, aunque no entendamos la situación, es una expresión de nuestra confianza en Dios. Porque sabemos lo bueno que Él ha sido con nosotros en el pasado. Porque recordamos las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Porque lo hemos visto y conocido en nuestro diario vivir. Podemos obedecer, aunque el día de hoy no podamos comprender justo algo que nos esté sucediendo. Entonces, ten esperanza, ten confianza en Dios. Si hoy no comprendes por qué está pasando lo que estás viviendo, confía en Dios. Obedece y confía en Dios. Porque Él es bueno, porque sus caminos son mejores. Y el siguiente punto es: deja de apoyarte en tu lógica. No nos vamos a apoyar en nuestra propia inteligencia, no nos vamos a apoyar en nuestros propios caminos. Cuando confiamos, significa entregar, depositar en Él nuestra esperanza. Entonces ahí dice, la fe comienza donde termina nuestra capacidad de controlar. A veces, se dice que a veces hay temores cuando se pierde el control de cierta situación, ¿no? Cuando alguien siente que no tiene el control de alguna cosa, eso hace que genere como esa angustia y entonces quiere empezar el cerebro automáticamente a buscar soluciones. Pero ¿sabes qué? El Señor nos invita a confiar en Él. Miren, ahí en Proverbios 3:5, Él nos invita a que confiemos en Él y no pues nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias soluciones, que no nos apoyemos en las soluciones terrenales que quizá podamos intentar buscar. A veces en medio de algo, lo natural es que corramos a ver quién ayuda, a quién busco, de dónde saco esto, a dónde voy de inmediato. Pero el Señor nos invita a confiar en Él con todo nuestro corazón. No apoyarnos en nuestra inteligencia, nuestra propia prudencia, sino esperar en Él, pedir la guía de Él. Porque sabemos que Él es sabio, Él es justo, Él es amoroso. Y mira, otro punto es que debemos alimentar más nuestra fe que los temores. Aquello a lo que le prestamos más atención va a terminar dominando nuestro corazón. Entonces, si alimentamos los miedos, la inseguridad o la angustia, van a crecer más y buscan ahogar la fe y la confianza que tenemos en Dios. Pero si alimentamos nuestra relación con Dios, entonces va a crecer nuestra confianza, se va a desarrollar aún más. Y a veces uno piensa que confiar en Dios o tener una relación con Dios implica
solamente aquellas cosas más importantes o implica solamente aquellas cosas más grandes o situaciones realmente preocupantes o fuertes. Pero sabes, no, Dios nos invita a crear y a fomentar una relación cercana con Él, desde las cosas más cotidianas, desde las cosas pequeñas. Y eso va a ir desarrollando nuestro conocimiento de Él, de cómo es, de su persona, de su amor, en lo más grande. Entonces, aún en lo trivial, involucra a Dios en tu vida, en lo trivial. Desde que te subes al transporte, cuando estás en el trabajo, en medio de alguna junta, cuando vas a la escuela, cuando convives con tus compañeros en la escuela. Vamos a involucrar a Dios. Y sabes, vamos a rodearnos de personas que fortalezcan o que ayuden a que se fortalezca la fe que tenemos en Dios. Vamos a buscar y juntarnos con personas que también amen a Dios, que también confíen en Dios, porque escuchando testimonios, pues también se fortalece nuestra fe. La fe viene por el oír y también a través de testimonios. Entonces vamos a rodearnos de personas que también buscan a Dios. La fe es contagiosa. Cuando caminas con personas que permanecen en Dios, que aman a Dios y que no miran solo los problemas, también se fortalece nuestra fe. Vamos a rodearnos de amigos aquí de la iglesia y vamos a fomentar esta convivencia de fe. Amén. Y miren, vamos a darle tiempo a Dios para obrar. No te desesperes, no desesperes, porque la confianza también es saber esperar. A veces queremos que Dios nos responda como queremos y cuando queremos. Y si no sucede, no, pues Dios no me escuchó. No, vamos a darle tiempo a Dios para que Él responda, porque Él conoce los tiempos en los que va a obrar en nuestra vida. Sus tiempos son mejores y sus tiempos son perfectos. Vamos a esperar, vamos a decidir confiar, aún cuando no veas el resultado, tú sigue confiando. Esperar en Dios es permitir que Él haga su obra perfecta. No te adelantes, no te precipites, no te desesperes. Espera en Dios, sigue confiando en Dios. La confianza no dice, yo sé lo que Dios va a hacer. No, la confianza dice, yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Él. Mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios es paciente, mi Dios es amoroso, mi Dios es proveedor, mi Dios es consolador, mi Dios es ayudador. Él es roca firme. Tú puedes también decirlo. Tú empieza a declarar lo que tú sabes de Dios. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Tú empieza también a decirlo cada día para que tu confianza siga creciendo. Vamos al Salmo 91 para concluir. En el versículo 1 y 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En Él confiaremos, amén. Tú puedes decirlo, mi Dios, en ti confiaré. Yo en ti confiaré, Señor. En ti está puesta mi esperanza, en ti está puesta mi confianza, en ti, mi Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en donde estás? Y yo quiero invitarte a que si tienes alguna situación por la que estés atravesando y por la que tengas que orar, que la pongas en este momento en las manos de Dios. Y que confíes, que esperes en Él. Y confía que Él está obrando a tu favor, que Él vela por ti, que Él está obrando y está preparando la mejor situación para sacarte en victoria de esta situación. Él lo va a hacer. No te desesperes, confía. Y cierra tus ojos y vamos a decirle, Señor, gracias porque estás aquí. Gracias porque estás conmigo. Declara, gracias, Señor, porque no nos deja tu mano de amor, tu mano de poder. Gracias porque toda situación la podemos poner hoy en tus manos, Señor, y descansar sabiendo que eres un Dios
poderoso, eres un Dios increíble. Podemos descansar sabiendo, Señor, que no hay nada imposible para ti. Aún, Señor, en medio de las batallas tú te vas a glorificar, tú te vas a manifestar, Señor. Tú vas a seguir obrando. Vamos a seguir viendo, Señor, tus maravillas, cómo respondes, Señor. Y así como le diste la victoria a David, también, Señor, lo harás con nosotros. Sigue interviniendo, Señor, en nuestro diario vivir. Sigue interviniendo, Señor, en las cosas aún pequeñas de la vida, en los detalles grandes, Señor. Sigue interviniendo. No nos dejes de tu mano, Señor. Sigue interviniendo y sorprendiéndonos, Señor, a cada instante con las cosas bellas y los detalles hermosos que tienes en nuestras vidas, Señor. Ponemos todo lo que somos en tus manos. Nuestra familia la ponemos en tus manos, Señor. Sabemos, Señor, que en ti, Señor, seremos más que vencedores. En el nombre de Jesús, gracias, precioso Señor. Amén, amén. Pues síguete conectando, iglesia, y nos vemos pronto también en la congre. Dios te bendiga.